Regresó del trabajo, cansado y con la ropa sucia, a la puerta de su casa. Pero la policía ya lo estaba esperando. Lo obligaron a arrodillarse sin saber quién era. A los pocos días regresó y le cerró el acceso para siempre. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol ya comenzaba a deslizarse detrás de los tejados, cuando Lin Wei giró hacia el tramo de carretera que conducía a Silver Oaks, la comunidad cerrada que él y su familia habían llamado hogar durante los últimos 6 años. Su camioneta Ford F-150 gris oscuro avanzaba con un ronroneo suave, los neumáticos zumbando sobre el asfalto que empezaba a enfriarse tras un día largo y caluroso. El interior del vehículo olía levemente a acerrín, sudor y concreto recalentado por el sol. Sus botas, pesadas sobre las alfombrillas del piso, estaban cubiertas de tierra rojiza, vestigios del terreno donde había trabajado desde el amanecer hasta casi el anochecer. Sus manos, aunque se las había lavado en una palangana en la obra, aún conservaban el aroma a cedro y acero. El dolor en sus hombros solo era igualado por el ritmo entumecido de la fatiga que le pesaba detrás de los ojos. Lo único en lo que podía pensar era en la promesa de llegar a casa. Una ducha caliente, ropa limpia y el pollo con salsa de soya que su esposa Meilin había dicho que tendría listo para él. Al tomar la última curva antes de llegar a la entrada de su calle, frunció el ceño. 2 patrullas policiales estaban estacionadas frente al portón de su entrada, colocadas de tal manera que bloqueaban completamente el acceso. Las luces rojas y azules no estaban encendidas, y los faros estaban apagados, pero ambos motores seguían funcionando, enviando ondas de calor al aire. Lin levantó suavemente el pie del acelerador y detuvo la camioneta a unos 3 metros de distancia. Al principio pensó que quizás se trataba de algo sin relación, un problema con algún vecino o alguna situación dentro de la comunidad, pero al escanear la escena, con su nombre grabado cuidadosamente en la placa de bronce junto al portón, una sensación helada se instaló en su pecho. Esto no era sobre otra persona. Uno de los agentes, un hombre joven de 20 y tantos años con la cabeza rapada y gafas de sol espejadas, se acercó levantando una mano. Lin bajó la ventanilla, manteniendo las manos visibles sobre el volante. «Buenas tardes», dijo con calma, aunque su voz tenía un matiz de confusión. «¿Ocurre algo?» El oficial no respondió la pregunta. En lugar de eso, entornó los ojos tras los lentes y señaló hacia el portón. «Necesitamos que permanezca en el vehículo». Lin no se movió. Miró más allá de la gente hacia la casa, que se alzaba tras el portón, como un testigo silencioso, con las luces del porche comenzando a encenderse en el crepúsculo. «Esa es mi casa», dijo aún en tono sereno. «Vivo ahí». El segundo agente emergió desde detrás de la patrulla. Este era mayor, quizás de unos 40 y tantos años, con una complexión más robusta y un rostro endurecido por la costumbre. Apoyó la mano con aparente descuido cerca del arma en su cinturón, mientras se acercaba sin decir palabra. El más joven dio un paso más hacia la ventanilla de Lin. «Recibimos un reporte de actividad sospechosa en esta dirección», dijo, escaneando la camioneta y luego a Lin. «¿Tiene alguna identificación?» Lin metió la mano lentamente en el bolsillo del pecho de su camisa de trabajo y sacó su licencia. «Claro», dijo extendiéndola por la ventanilla. El agente mayor la tomó sin decir nada y la examinó. Sus ojos se detuvieron un momento en la dirección. Luego levantó la vista, con una expresión indescifrable. «Baje del vehículo». El silencio se espesó. Lin parpadeó. «¿Perdón?» «Baje del vehículo», repitió el agente. «Necesitamos verificar su identidad y asegurarnos de que no haya ninguna amenaza inmediata». Lin dudó, pero sus instintos, forjados durante décadas de resistencia silenciosa, le indicaron que no debía discutir. Abrió la puerta lentamente y bajó. Sus botas crujieron al pisar la grava. Le dolían las rodillas tras el largo día, pero se mantuvo erguido. Sus manos permanecieron a los lados, abiertas y vacías. El oficial mayor se movió rápidamente, rodeándolo por detrás. El más joven se mantuvo firme, con la mirada fija. «De la vuelta hacia la camioneta», ordenó. Lin obedeció, esforzándose por respirar con normalidad. Podía sentir cómo crecía la tensión.
Podía sentir el juicio silencioso. El olor a gasolina y césped recién cortado se mezclaba con el peso creciente de la humillación. Las palabras que vinieron después cayeron como una bofetada. De rodillas. Por un momento, Lynn pensó que había oído mal. Giró ligeramente la cabeza. «¿Señor?» «De rodillas», repitió el oficial, más alto esta vez. «Ahora». Pasaron algunos segundos y Lynn entendió que ninguna razón detendría esto. Ninguna licencia, ninguna dirección, ninguna explicación sobre su profesión o sobre la casa que él mismo había diseñado y en la que había vertido su alma. Nada de eso importaba. No en ese momento. No ante esos hombres. Lentamente, con cuidado, se arrodilló. La grava perforó sus jeans y se incrustó en sus rodillas. El aire fresco le rozaba el cuello. Sus manos flotaban ligeramente, sin saber dónde debían colocarse. Uno de los agentes se movió detrás de él, aún vigilante. Nadie decía nada. La puerta principal de la casa se abrió con un chirrido. «¡Lynn!» La voz de Maylin cortó el aire de la tarde, tensa y aguda por la alarma. Salió al porche en sus pantuflas, aún con la blusa azul que solía ponerse después del trabajo. «¿Qué está pasando?» Su hija Xiaolin apareció detrás de ella, descalza y con el teléfono en la mano. Sus ojos se agrandaron al ver a su padre de rodillas. Sin dudarlo, levantó el teléfono y comenzó a grabar. «¡Él vive aquí!», gritó Maylin, corriendo hacia el portón. «Es mi esposo. Esta es nuestra casa». Los agentes se giraron sorprendidos. El joven parecía de pronto inseguro. El mayor bajó la mano de su cinturón. «Señora, por favor manténgase atrás», dijo uno de ellos. «Manténganse ustedes atrás», replicó Maylin. «Salgan de mi propiedad». El teléfono de Xiaolin captó todo. A su padre arrodillado, la mirada fija en la tierra, su nombre brillando en la placa del portón, los agentes retirándose lentamente al comprender su error. Uno devolvió la licencia sin una sola disculpa. El otro ni siquiera miró a Lynn a los ojos mientras subían a sus vehículos y se marchaban sin dar explicación alguna. El portón se deslizó hacia un lado lentamente, casi con burla, y Lynn volvió a subir a su camioneta en silencio. Maylin se paró junto al vehículo, con las manos temblorosas. Xiaolin permanecía en el borde del césped, aún grabando, la respiración entrecortada. Nadie dijo una palabra. Dentro de la casa, Lynn se quitó las botas en la entrada y pasó de largo junto a la olla humeante de pollo con soya sobre la estufa. Se sentó en el otomán junto a la ventana, mirando sus manos encallecidas. Le dolían las rodillas, no solo por la grava, sino por la memoria del momento en que tocaron la tierra en sumisión. Una sumisión exigida, sin causa, sin contexto, sin pensamiento. Xiaolin entró a la sala y le mostró el video. «Grabé todo», dijo suavemente. Lynn miró la pantalla. Ahí estaba él, inmóvil, silencioso, de rodillas ante una casa que llevaba su nombre. «Hablaremos por la mañana», dijo. Esa noche, Lynn permaneció despierto junto a Maylin, mirando el techo. El zumbido del ventilador apenas enmascaraba el zumbido en sus oídos. Su esposa se movió en sueños, una mano rozándole el brazo. Él no se movió. Sus pensamientos giraban en espiral, arrastrándolo hacia una sensación que no había sentido desde que llegó a este país décadas atrás: el desarraigo. Pensó en lo que había ocurrido, no como un evento aislado, sino como una señal, un recordatorio, que no importaba cuántas casas construyera, cuántos clientes satisficiera, cuántos permisos llevaran el sello de su empresa, siempre habría alguien que al verlo asumiría que no pertenecía allí. Eso era lo que dolía, que podía hacerlo todo bien, ser respetuoso, calmo, legal, y aún así verse obligado a arrodillarse en su propio camino de entrada como si fuera un intruso, como si su trabajo terminara en la acera y el resto le perteneciera a otro, como si su piel, su ropa, su cansancio borraran su nombre. Se giró de lado y cerró los ojos, pero el sueño no vino, porque algo dentro de él, algo antiguo, algo pesado, se había movido. Y aunque aún no sabía cómo, Lin Wei entendía una cosa con claridad: esto no había terminado. Aún no. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron a través de las rendijas de las persianas, Lin Wei ya llevaba horas despierto. No necesitó una alarma.
El sueño lo había eludido por completo, merodeando apenas por los bordes de su conciencia como un visitante que se niega a entrar. Había pasado casi toda la noche acostado boca arriba, los ojos fijos en el ventilador que giraba sin cesar en el techo. Maylin se había movido una o dos veces junto a él, murmurando su nombre en medio del sueño, preocupada incluso mientras dormía. Pero Lynn no respondió. No había palabras que suavizaran el filo de lo ocurrido, ningún susurro o caricia que pudiera borrar lo que ya estaba grabado en su memoria. A las 6:30 estaba solo en la cocina, una taza de café en mano, observando el monitor de seguridad que cambiaba de cámara en silencio. Volvió a reproducir la grabación de la noche anterior, esta vez con el volumen al máximo. El video era claro. No había gritos, ni movimientos bruscos, ni provocación alguna de su parte. Solo las órdenes cortantes de los agentes, la escalada absurda y su propia obediencia callada. Volvió a mirar el instante en que sus rodillas tocaron la grava, una y otra vez. Maylin entró con el cabello recogido en un moño suelto, usando un suéter gastado y pantalones de pijama. Se movió por la cocina con precisión acostumbrada, sacando huevos del refrigerador y rompiéndolos con cuidado. El sonido de las cáscaras quebrándose fue nítido en la quietud de la casa. No dijo nada al principio. Lynn tampoco esperaba que lo hiciera. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente sin mirarlo. Él no respondió enseguida. Observó el vapor que se elevaba de su taza y luego volvió a mirar el monitor. «Llamaré a la empresa de patrullaje, en cuanto abran». ¿Fueron ellos los que hicieron la llamada? Lynn asintió lentamente. Eso dijeron los oficiales. Alguien de su equipo me vio y decidió que no pertenecía aquí. Maylin continuó batiendo los huevos, pero sus hombros estaban tensos, cargados con una rigidez que no había estado presente el día anterior. Xiaolin entró un momento después, ya vestida para la escuela. Tomó una barra de granola del mostrador y se sentó en uno de los bancos, observando a su padre en silencio. «¿Vas a publicar el video?», preguntó, casi con indiferencia. Lynn la miró a los ojos y luego desvió la vista. «Todavía no». Ella no insistió. A las 8:02 en punto, Lynn marcó el número de Bayside Community Patrol, un contacto que nunca pensó usar para algo más que quejas por ruido o paquetes extraviados. La recepcionista contestó con un tono alegre que le resultó grotescamente fuera de lugar. «Habla Lynn Wei de Silver Oaks», dijo sin rodeos. «Necesito hablar con el jefe de despacho». Tras una breve espera con música instrumental genérica, otra voz más grave y profesional apareció en la línea. «Señor Wei, habla Ben Lunsford, jefe de operaciones. Entiendo que hubo un incidente anoche. De hecho, estaba por llamarlo. Ustedes bloquearon mi entrada con 2 patrullas y me obligaron a arrodillarme», dijo Lynn con frialdad. «¿Quiere explicarme cómo ocurre algo así sin siquiera verificar quién soy?» Hubo una pausa. «Recibimos una llamada de uno de nuestros patrulleros. Informó haber visto una actividad sospechosa cerca de su portón. Un sujeto masculino, desconocido para él. Se refería a mí, el dueño de la casa. Lo entiendo ahora, sí. Nuestro agente no lo reconoció y lamentablemente actuó según lo que consideró protocolo. No revisó las cámaras. No consultó los registros. Vio a un hombre chino con ropa de trabajo y decidió que era una amenaza. «Le aseguro», dijo Lunsford rápidamente, «que estamos revisando nuestros procedimientos. No queremos que esta sea la imagen que represente nuestra relación con la comunidad». «No hay relación», interrumpió Lynn. «Ya no. Está diciendo que cancela». «No lo digo, lo hago. Desde este momento». Colgó antes de que Lunsford pudiera responder. Desde la mesa, Maylin alzó la vista de su plato a medio comer. Lynn asintió. «Ya está hecho. Ahora llamaré a la asociación de vecinos». Se dirigió a su oficina y sacó del archivo el contrato de la HOA. Bastaron 2 llamadas para contactar a Greg Whitmore, un miembro de la junta con el que Lynn solo había intercambiado saludos en reuniones comunitarias. Greg se mostró más preocupado por la imagen pública que por la seguridad personal de Lynn. Le ofreció respuestas vagas, sin pronunciar la palabra disculpa ni una sola vez. Lynn retiró su apoyo al contrato de patrullaje en ese mismo instante. Antes del mediodía, las repercusiones ya habían comenzado. Maylin recibió un mensaje de una amiga. «Vi lo que pasó. ¿Eras tú?».
Un compañero de trabajo de Lynn le escribió: «Hermano, ese video está circulando. Lo manejaste mejor de lo que yo habría hecho». Lynn miró a Xiaolin, que estaba sentada en el suelo del salón, revisando su celular. «¿Subiste el video?» Ella lo miró y negó con la cabeza. «No, pero se lo mandé a Nia. Tu amiga Nia tiene como 12,000 seguidores en TikTok», dijo, sin mirarlo directamente. Lynn exhaló por la nariz. Vaya, no estaba enojado. En el fondo, parte de él se sentía aliviado, pero otra parte se revolvía con inquietud, porque ahora ya no era solo un momento aislado. Era una historia, una que otros interpretarían, compartirían, distorsionarían, debatirían. Había perdido el control del relato. Pensó que tal vez pasaría desapercibido, pero un golpe en la puerta esa misma tarde probó lo contrario. 3 toques firmes resonaron en la entrada. Lynn se levantó del sofá y miró hacia la puerta, las cejas fruncidas. Mei-Lin negó con la cabeza. Ella no esperaba a nadie. Xiaolin asomó la cabeza por la esquina, los ojos bien abiertos. Lynn abrió la puerta con cautela. Una mujer de unos 60 y tantos años estaba de pie en el porche, con un recipiente de plástico envuelto en papel aluminio. Su cabello gris estaba recogido en un moño pulcro y vestía un vestido azul pálido con un cardigan crema. Sus ojos, cansados pero firmes, lo miraron directo. «Señor Wei», dijo con la voz apenas temblorosa, «¿puedo hablar con usted un momento?» Lynn reconoció su rostro. Margie Klein. Vivía en la esquina. Se habían saludado con la mano durante años, pero nunca habían intercambiado palabras. «Claro», dijo tras una pausa, dando un paso atrás. Ella entró con cautela, como si temiera que el suelo desapareciera bajo sus pies. «Traje algo de peach cobbler», dijo en voz baja. «Todavía está caliente». «Gracias», respondió Mei-Lin desde la sala, observándola con atención. «Soy Margie», dijo la mujer, dejando el recipiente sobre el mostrador. «Vi el video y necesito decir algo». Respiró hondo. «Fui yo quien llamó a la empresa de patrullaje». Silencio. «Vi a alguien en su portón desde la ventana de mi cocina. Ya oscurecía. No lo reconocí. Estaba con ropa de trabajo. Me asusté». Lynn parpadeó. «No pensé», continuó Margie. «No pensé que llegaría a eso». Mei-Lin se puso de pie, los brazos cruzados. «Llamó porque él le pareció extraño», dijo lentamente. «No pensé con claridad», repitió Margie con los ojos brillantes. «Tal vez reaccioné ante lo que vi. Tal vez fue. No quiero creer que fue por raza, pero tal vez, en algún rincón de mi mente. Asumí. No me enorgullece». «Yo no la llamé», dijo Lynn al fin con voz plana, «pero agradezco que lo haya hecho». Margie apoyó las manos en el mostrador. Luego se giró y salió, dejando la puerta entreabierta a sus espaldas. Lynn se quedó allí un largo momento, los hombros tensos. Mei-Lin se acercó a su lado. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondió en voz baja. «Es la segunda persona en 24 horas que intenta justificar cómo me ve». Miró el cobbler. Luego se apartó de él. Esa misma noche, el video superó el 500,000 de visualizaciones. A la mañana siguiente, cuando Lin Wei bajó a revisar el buzón como hacía cada domingo, notó que un sobre grueso sobresalía, atascado torpemente entre los anuncios y el periódico local. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano, con tinta negra torcida y apresurada. Lo sacó con cuidado y, al abrirlo, encontró una hoja doblada. En ella había una captura de pantalla del video viral. Él mismo, arrodillado frente a su casa. El recuadro rojo alrededor de su figura era grueso, violento, como una herida. Debajo, garabateado en letras torcidas, leía: «No olvides de quién es este vecindario». Se quedó de pie un momento con el papel entre las manos. El sonido de los aspersores de los jardines vecinos marcaba un ritmo constante, como si todo lo demás continuara su curso, indiferente. Sintió cómo el mensaje no solo lo apuntaba a él, sino a todo lo que representaba: su trabajo, su familia, su derecho a estar allí. No lo rompió, no lo arrugó. Lo dobló cuidadosamente por la mitad y caminó de regreso a casa. Mei-Lin estaba limpiando la encimera de la cocina cuando él entró. Le extendió el papel sin decir palabra. Ella lo leyó en silencio.
Su mano se tensó sobre el trapo húmedo. ¿Hablas en serio? Muy en serio, respondió él. ¿Crees que fue la empresa de patrullaje? Podría ser cualquiera, dijo Lynn. Alguien del consejo vecinal. Algún vecino. ¿Crees que fue Margie? Lynn negó con la cabeza. No, ella estaba nerviosa, asustada. Esto es otra cosa. Es descaro. Esto no fue un error. Fue una advertencia. Quieren que te sientas vigilado. Quieren que sienta que no pertenezco. Por primera vez en muchos años, Lin Wei comprendió que quizás nunca pensaron que sí pertenecía. Dejaron la nota sobre la mesa del comedor. No hablaron más de ella esa mañana, pero su presencia pesaba en el ambiente, como un gas invisible. Mei Lin evitaba mirarla cada vez que pasaba cerca, pero no la tiraba. Lin tampoco. Ambos sabían que lo que representaba no podía desecharse con una simple acción. Ya era parte de la casa, como una grieta que aparece tras un temblor, silenciosa pero imposible de ignorar. Esa misma tarde, Lin subió las escaleras con pasos lentos. No era el cansancio físico de la obra ni el dolor habitual en las articulaciones. Era algo más profundo, una cautela pesada. Se detuvo frente a la ventana del pasillo que daba al cul-de-sac. Observó a los vecinos como quien observa una película muda. Una mujer regaba las plantas. Un hombre cargaba el maletero de su camioneta con mochilas escolares. Un adolescente caminaba con su perro. Nadie miró hacia la casa, o si lo hicieron fue con rapidez y sin expresión. Lin no supo qué era peor, ser observado o ser evitado. En los días siguientes el silencio creció como una niebla. El video seguía circulando. Se replicaba, se editaba con subtítulos y efectos. Algunos aplaudían su compostura. Otros cuestionaban lo que realmente había sucedido. Algunos insinuaban que el momento había sido montado para llamar la atención. Que tal vez Lin había provocado a los agentes, que quizá ni siquiera era su casa. Pero las imágenes eran demasiado nítidas, demasiado crudas. No dejaban espacio para la ambigüedad. Aún así, las reacciones llegaban en oleadas, cautelosas, codificadas, pero inconfundibles. Xiaolin fue quien vio el primer panfleto. Estaba doblado dentro del buzón, entre un catálogo de supermercados y un anuncio de bienes raíces. Impreso en letras negras y gruesas sobre papel blanco simple, el texto lo acusaba de avergonzar al vecindario, de crear drama innecesario, de buscar protagonismo. No tenía nombre, ni firma, ni contacto. Solo una frase al final. Esta comunidad era tranquila antes de que tú la convirtieras en espectáculo. Mei Lin encontró una segunda copia 2 días después, esta vez colocada bajo el limpia parabrisas de su coche en el estacionamiento del hospital. No dudó. Entró directamente a Recursos Humanos, exigiendo hablar con un responsable. Allí le informaron que ya se había presentado una queja, supuestamente de parte de un familiar de un paciente que la había reconocido por ese video racial provocador. Le aseguraron que era una reunión de rutina, pero Mei Lin volvió a casa con el rostro pálido y los ojos llenos de rabia. La que estoy siendo revisada soy yo, dijo con amargura esa noche. No los agentes, no quien dejó la nota. Yo. Lin no respondió de inmediato. Estaba frente a la pantalla del televisor, pero no viendo una película. Observaba otro video, esta vez de un grupo comunitario en Facebook. Un hombre que alguna vez había ayudado gratuitamente con una baranda del porche hablaba ante la cámara. Nunca tuve problema con Lin Wei, decía, encogiéndose de hombros. Pero creo que hay formas correctas de manejar las cosas. Hacerlo viral. Eso solo divide al vecindario. Todos queremos paz. Paz. Esa palabra retumbó en la mente de Lin como una campana desafinada. Todos querían paz, sí, pero solo si significaba silencio. Solo si significaba mirar hacia otro lado. Entonces llegó la llamada desde la escuela de Xiaolin. Mei Lin contestó. Lin, desde la sala, oyó cómo su voz cambiaba de tono. Primero la confusión, luego la incredulidad, finalmente la calma cortante. Está bien, dijo al colgar. Pero alguien dejó una nota en su casillero. Lin sintió cómo la tensión se deslizaba lentamente por su pecho. ¿Qué decía? Nada violento, solo asqueroso.
Le decían que tú eras un alborotador, que mejor te cuide dónde estacionas la próxima vez. Se dejó caer en el borde del sofá. Cuando Xiaoling llegó a casa, intentó minimizarlo, pero sus ojos enrojecidos la delataban. Lin la abrazó y sintió cómo temblaba contra su pecho. No quiero mudarme, susurró ella, pero ya no me siento segura aquí. Esa noche, Lin volvió al garaje. El olor a madera y aceite lo envolvió como una vieja manta. La jardinera de cedro que había comenzado semanas atrás seguía a medio hacer, los tornillos dispersos en una bandeja, el taladro sin tocar. Alguna vez fue un proyecto sencillo, una forma de relajarse. Ahora parecía un símbolo. Algo que empezó con promesa y quedó suspendido, sin dirección. Tomó el taladro, lo sostuvo unos segundos y luego lo volvió a dejar. A la mañana siguiente, tras su tercera taza de café, encendió la laptop y redactó un correo al canal de noticias que había transmitido su primera entrevista. Quería hablar otra vez, pero esta vez desde un sitio de construcción, junto a su equipo, con el nombre de su empresa detrás. No quería otro segmento pulido en la sala de su casa. Quería que lo vieran donde había construido su vida, con las botas puestas en la tierra. La respuesta llegó rápido. Una reportera llamada Carla aceptó reunirse con él en un nuevo terreno al norte de la ciudad. Cuando ella llegó, Lin estaba de pie junto al esqueleto de lo que sería una casa de una sola planta, rodeado por 4 de sus trabajadores. Llevaban cascos, chalecos reflectantes, los rostros curtidos por el sol, latinos, afroamericanos, blancos. Lin no preparó un discurso, solo habló. He trabajado en esta ciudad durante 30 años, dijo mirando a la cámara. He vertido concreto, levantado vigas, colocado techos bajo el sol de 100 grados. He construido hogares para cientos de familias, incluyendo el mío. Pero al parecer, para algunos, nada de eso importa si me ven con botas y piel marrón. No fue una declaración dramática, pero fue verdadera. El segmento salió al aire esa noche. No se volvió viral como el primero. No lo recortaron para TikTok ni lo mezclaron en YouTube, pero generó algo más silencioso. Llamadas de iglesias, una carta de un miembro del Consejo Municipal, una invitación para hablar en la escuela de Xiaoling durante una asamblea sobre liderazgo e identidad. Lin no lo esperaba. Tampoco esperaba el mensaje que llegó al día siguiente de parte de un hombre llamado Jerome Vance, director de un centro de alcance comunitario. Tenemos un programa de carpintería para jóvenes, escribió Jerome. Necesitan un mentor, alguien que haya vivido lo que tú viviste. Piénsalo. Y Lin lo pensó. Pero así como la solidaridad crecía, también lo hacía la resistencia. Un vecino, Terrence McLean, uno de los pocos afroamericanos del vecindario, lo llamó para advertirle. Hay un hilo en el grupo de Facebook de la RCOA, dijo Terrence. Algunos quieren volver a contratar la empresa de patrullaje. Dicen que exageraste, que estás empeorando las cosas. Lin apretó la mandíbula. ¿Empeorando para quién? Ya sabes cómo piensan algunos, respondió Terrence. Si no han visto el problema, entonces no existe. ¿Qué esperan? ¿Que esté agradecido? Esperan que estés callado, dijo Terrence. Tranquilo, obediente. Lin colgó poco después. Luego volvió a la ventana, observando las mismas calles, a los mismos vecinos. Recordó la primera vez que recorrieron Silver Oaks con el agente inmobiliario. Xiaoling había gritado emocionada por los árboles enormes. Mei Lin le había apretado fuerte la mano. En ese momento habían creído que lo habían logrado. Ahora parecía que ese sueño se había edificado sobre un terreno agrietado. Ese domingo por la tarde, Lin Wei planchó un pantalón de vestir gris y una camisa azul clara. No era su ropa habitual de fin de semana, y mucho menos para asistir a una reunión comunitaria. Pero sabía que cualquier excusa bastaría para desviar el foco, para convertir lo esencial en apariencia, el mensaje en provocación. No iba a permitirlo. No esa vez. La reunión de la Junta de la Asociación de Vecinos se celebraba en un salón anexo al club comunitario. Una sala modesta, con paredes cubiertas de paneles blancos y sillas plegables dispuestas en filas. Al entrar, Lin sintió la mirada de algunos que se volvían, otros que evitaban hacerlo. Había unas 20 personas, matrimonios mayores, jóvenes profesionales, algún rostro que conocía,
otros que apenas recordaba. Greg Whitmore, el presidente de la HOA, estaba de pie tras una mesa portátil, con su voz monótona repasando puntos del orden del día. Horarios de la piscina, poda de árboles, quejas por el ruido de los repartidores. Cuando llegó el turno de preocupaciones de la comunidad, Lynn levantó la mano. Lo hizo con calma, pero sin duda. Greg lo vio, asintió y le hizo un gesto. Lynn se puso de pie. El murmullo se extinguió. No vengo a discutir, dijo, con la voz firme y sin temblor. Vengo porque creo en este vecindario. Me mudé aquí por la misma razón que todos ustedes. Por la seguridad, por la belleza, por la comunidad. Se detuvo. Observó las caras frente a él. Algunas expectantes, otras impasibles. Nadie interrumpió. Pero lo que me ocurrió no fue un simple error, fue un mensaje. El silencio se volvió más denso. Cuando llevo traje, la gente sonríe. Cuando llevo botas y una camisa de trabajo, soy un sospechoso. Eso no debería ser posible, no aquí, no en mi propia entrada. Volvió a mirar al grupo. Esta vez, sus palabras llegaron más despacio. No pido lástima, pido honestidad, responsabilidad, porque si ni siquiera podemos admitir cómo nos vemos los unos a los otros, nunca perteneceremos al mismo lugar. Volvió a sentarse. Hubo unos segundos de vacío. Luego, unos pocos aplaudieron, otros no. Pero nadie dijo nada. Al finalizar la reunión, algunos se le acercaron. Una mujer le dio la mano sin decir palabra. Un hombre, al que Lynn solo conocía de vista, le dio una palmada en el hombro. Luego se acercó otro, alguien que Lynn no recordaba de inmediato. Era un hombre de unos 50 y tantos, con botas de trabajo, rostro desgastado y una gorra descolorida que sostenía entre las manos. No creo que me recuerdes, dijo. Rick Holloman. Trabajamos juntos una vez. En Angleton. Tú como subcontratista. Yo era el capataz. Lynn buscó en su memoria. Te traté mal, continuó Rick. Hice que tú y tus muchachos comieran afuera. Dije que era política de la empresa. Pero no era cierto. Era miedo. Ignorancia estúpida. Lo miró de frente. Lo siento. De verdad. Debí haberte visto. No solo tu rostro. A ti. Lynn no supo qué responder. Asintió una sola vez. Y fue suficiente. Esa noche, al volver a casa, entró al garaje y se detuvo frente a la jardinera inacabada. La madera de cedro seguía esperándolo, cada tablón como una historia sin contar. Ya no la veía como un símbolo de interrupción. Era una promesa, una que no podía dejar inconclusa. Trabajó en silencio hasta el amanecer. Cortó, lijó, ensambló. Sus manos se movían con una precisión antigua, aprendida más con el cuerpo que con el pensamiento. Cuando terminó, alineó los ángulos, revisó cada tornillo, llenó de tierra fresca el interior y plantó lavanda y salvia, las mismas que Maylin siempre decía que le recordaban al jardín de su abuela en Hangzhou. Colocó la caja junto a los escalones del porche, justo debajo de la placa de bronce con su apellido grabado en inglés y en mandarín. Era algo pequeño, pero se erguía como una declaración. Al bajar Maylin esa mañana, aún en bata, se detuvo frente a la jardinera sin decir nada. Se cruzó de brazos. Sus ojos estaban llenos, no de lágrimas, sino de algo más contenido. Xiaolin bajó poco después, ya con la mochila al hombro, todavía medio dormida. Se detuvo junto a su madre, miró la caja, luego a su padre y asintió. Nadie habló. No era necesario. Todos entendieron lo que significaba. Esa misma tarde, Lynn recibió un mensaje de Dolora Vines, la activista local con la que había hablado tras la segunda entrevista. Había encontrado algo. Un reporte archivado, una queja presentada 2 años atrás contra el oficial Delaney, el mismo que lo había obligado a arrodillarse. El incidente había ocurrido en otro vecindario, con otro hombre, pero el patrón era casi idéntico. Un residente detenido frente a su propia casa, obligado a bajar del auto, registrado sin causa. El hombre había presentado una queja formal. Nunca se le dio seguimiento, ningún cargo, ningún registro de acción disciplinaria. Dolora le envió el expediente completo y le sugirió que lo guardara. Estos patrones importan, le dijo. Dan peso, trazan líneas entre puntos que muchos no quieren conectar. Esa noche, Lynn imprimió una copia y la agregó a una carpeta en su escritorio.
una que había etiquetado simplemente como pruebas. No lo hacía por venganza, lo hacía por estructura, por una verdad que no dependiera de recuerdos o testigos, sino que pudiera sostenerse por sí sola. Al día siguiente, volvió a contactar con el canal de noticias. Quería organizar una conferencia de prensa. No en interiores, no con filtros, solo él, de pie frente al ayuntamiento, sin nada que ocultar y sin que nadie hablara por él. Dolora lo ayudó con los permisos. El canal aceptó enviar un pequeño equipo. Mei Lin estuvo a su lado durante el anuncio, tomándole la mano. Xiaoling se mantuvo más atrás, con dos amigas, observando en silencio. Lin se acercó al micrófono bajo un cielo despejado. Su camisa estaba perfectamente planchada. Su voz, firme. No habló de indignación, sino de patrones. No de venganza, sino de consecuencias. Pronunció los nombres de los oficiales, el nombre de la empresa de patrullaje, el del presidente de la HOA. Los dijo sin rencor, sin dramatismo. Habló de cómo el silencio se convierte en complicidad, de cómo la percepción se transforma en política, de cuán profundo puede enraizarse el daño si no se confronta. Esto no es solo sobre mí, dijo casi al final. Es sobre cómo tratamos a quien no reconocemos. Sobre cómo decidimos, sin hablar, quién pertenece. Y sobre qué pasa cuando dejamos de fingir que todo está bien solo porque nos da miedo el cambio. Algunos aplaudieron, otros no, pero todos escucharon, y eso era suficiente. 2 semanas después estaba de pie frente a un auditorio en la preparatoria de Pearland. Un cartel colgaba detrás de él. Voces de liderazgo. Construyendo integridad desde los cimientos. La ironía no le pasó desapercibida. No estaba acostumbrado a hablar ante estudiantes. Se sentía más cómodo con cintas métricas que con micrófonos, con vigas que con lecciones abstractas. Pero la sala estaba llena, y sus ojos lo miraban. Les contó lo ocurrido. Les dijo cómo alguna vez creyó que el trabajo duro lo protegería del juicio. Que pensó que construir una empresa, comprar una casa, criar a su hija en un vecindario limpio sería suficiente. Pero a veces, les dijo, los muros que construyes con tus manos no te protegen de los que otros construyen en su mente. Un estudiante, alto, delgado, con los ojos nerviosos y un cuaderno contra el pecho, levantó la mano. ¿Cree que hablar lo empeoró?, preguntó. O sea, ¿no habría sido más fácil dejarlo pasar? Lin no dudó. Quizás habría sido más fácil, pero no habría sido correcto. El silencio puede mantenerte cómodo hoy, pero deja expuesto al que viene mañana. Miró hacia el fondo del auditorio. Xiaoling estaba sentada junto a su madre, con la cabeza erguida y la mirada firme. No hablé para ser un héroe, dijo. Lo hice porque mi hija vive en el mundo que construimos. Y si yo permito que me traten como un extraño en mi propia entrada, ¿qué mensaje le doy? Los aplausos llegaron primero tímidos, luego con fuerza. Después varios alumnos se le acercaron. Algunos le dieron la mano, otros solo dijeron gracias. Una chica con brackets le contó que su hermano había pasado por algo similar en Sugarland. Un chico dijo que su madre siempre había tenido miedo de hablar en el trabajo, pero que él iba a mostrarle la entrevista de Lin. Más tarde, ya junto a su camioneta, Mei Lin le pasó a Xiaoling una botella de agua y se volvió hacia él con una sonrisa tranquila. Lo hiciste bien, le dijo. Estaba nervioso, admitió. Los chicos son más duros que los contratistas. Ella rió. Luego su sonrisa se desvaneció. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad? Lo sé, dijo él. Pero no estoy solo. Esa noche, cuando el sol descendió tras los tejados, Lin por fin se permitió sentarse en los escalones del porche junto a la jardinera. La lavanda se mecía suavemente con la brisa. Algunos vecinos pasaron de regreso a casa. Algunos saludaron con un gesto. Uno incluso se detuvo para decir que las flores se veían bien. Lin devolvió el saludo, pero esta vez no fue por cortesía ni costumbre. Fue una elección, porque si iban a verlo, lo verían completo. El constructor, el padre, el hombre que se quedó. 3 meses más tarde, el oficial Roark renunció silenciosamente al departamento. No hubo comunicado. No hubo explicación oficial. Solo un cambio discreto en el directorio de personal.
El oficial Delaney fue transferido a un puesto administrativo de forma indefinida mientras se revisaban las políticas internas. No hubo sanciones públicas, no hubo disculpas, pero hubo movimiento. La empresa privada de patrullaje no fue reinstaurada. Las elecciones de la junta vecinal se aproximaban y el nombre de Lynn ya había sido propuesto. Aún no había aceptado. No estaba seguro de querer formar parte de un sistema que una vez lo había fallado. Pero quizás, pensó, la única forma de arreglar una puerta es tener tú mismo la llave. Mei Lin apoyaría cualquier decisión. Xiao Ling, cuando se le preguntó, solo dijo, creo que serías bueno, pero no dejes que te cambien. No planeaba hacerlo, porque Lin Wei había aprendido que la seguridad no se otorga. Se reclama, se defiende, se cultiva. Y que el silencio, por cómodo que sea, nunca arregla lo que está roto. Lo que llevas puesto no debería cambiar cómo te ven. Dónde vives nunca debería determinar cómo te tratan. Y el hombre que construyó casas para otros ahora construiría algo más fuerte, algo enraizado, algo que no podría ser ignorado. Si esta historia significó algo para ti, no olvides suscribirte y estar atento a más contenido. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tu voz ayuda a que estas historias lleguen más lejos.